Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el contexto histórico en el que se escribió la Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona. San Agustín escribió la Ciudad de Dios para hacer conscientes a los hombres de la lucha humana que se estaba llevando a cabo, frente al conflicto espiritual proveniente del mismo pecado original que apartó a los hombres de la plena gracia de Dios. Agustín habla con respeto tanto de Sócrates como de Platón. Consideró a Sócrates como el primero en canalizar toda la filosofía en un sistema ético para la reforma y regulación de la moral. Consideraba que Platón, el discípulo de Sócrates, era tan notable por su brillantez que merecidamente había eclipsado a todos los demás, como un maestro con razón estimado por encima de todos los demás filósofos paganos. La Ciudad de Dios fue escrita después del saqueo de Roma por los visigodos en el 410 después de Cristo. En esta Ciudad de Dios, cada individuo es ciudadano de dos mundos diferentes al mismo tiempo. Uno es el reino de Dios, que es inmutable y eterno. El otro, aunque esta idea no era nueva para muchos cristianos, era el reino del mundo inestable. En la Ciudad de Dios, Agustín quiso refutar las acusaciones paganas de que el declive del Imperio Romano en Occidente se debió a la deserción de las deidades antiguas por parte del pueblo en favor del cristianismo. Para esta época del Imperio Romano y su grandeza ya no quedaban sino el recuerdo. El proceso de decadencia fue largo y tortuoso, pero el hecho que más impactó a los ciudadanos romanos, que llevaban ya varias generaciones asistiendo a este lento final, fue la invasión por parte de las tropas de Alarico el Godo a la ciudad de Roma en el 410. La búsqueda de una explicación para estos acontecimientos llevó a muchos a buscar sus causas en el auge reciente de la religión cristiana. Los reproches se difundieron a lo largo de las ciudades del imperio, en boca de los exiliados que huían de la invasión, y no tardaron en llegar a oídos de Agustín, quien se dispuso a responderles con las herramientas argumentativas y retóricas de las que disponía. Fue así como se dio el origen de la Ciudad de Dios, obra que nos concierne en el presente artículo. Es la primera gran obra de pensamiento político del periodo medieval. Artículo principal. La Ciudad de Dios. Es una de las obras maestras de Agustín. En ella nos ofrece una síntesis de su pensamiento filosófico, teológico y político. Fue escrita desde el 413 al 426 y fue publicado en varias partes, aunque trabajaba con un plan unitario. El motivo por el cual escribió esta obra fueron las críticas que los paganos hacían contra el cristianismo. Roma había caído bajo los visigodos en 410. La ciudad eterna se había hecho añicos. De este cataclismo mundial fue culpado el cristianismo, sobre todo por los romanos cultos y ricos que huyeron al norte de África debido a la caída de Roma. Está dividido en dos partes. La primera parte es el combate al paganismo y en la segunda defiende la doctrina cristiana. De la primera parte. Los 5 primeros libros refutan a aquellos que piensan que el servicio de los muchos dioses venerados por los paganos es necesario para que la situación humana sea próspera, y a los que afirman que la actual desgracia terrible es la consecuencia de haber impedido ese servicio. Los 5 libros siguientes van contra aquellos que admiten que desgracias similares han golpeado desde siempre a los mortales y los azotarán en el futuro, pero aseguran que el culto sacrificial a los muchos dioses es recomendable, debido a la vida futura después de la muerte, de la segunda parte. Los 4 primeros libros tratan del origen de ambos estados, el estado de Dios y el estado de este mundo. Los 4 siguientes se ocupan del curso favorable o desfavorable de ellos, y los 4 últimos de su resultado debido. La tesis central de la obra es la divina providencia, que guía a la humanidad, dividida en 2 ciudades, nacidas de 2 amores, el amor de sí y el amor de Dios. En ella afronta el problema de los orígenes de la historia, de la presencia del mal, de la lucha entre el bien y el mal, de la victoria del bien y de su eterno destino. Fue una obra muy leída y ejerció una gran influencia en los siglos siguientes. Por el contexto, sería todo por nosotros.
Gracias por su atención.